Bueno, antes de comenzar, les quería hacerle una pregunta. ¿Cómo ustedes conocieron o cómo llamaban a este personaje cuando lo conocieron por primera vez? ¿Saben cómo yo le llamaba? Arturito. Llegó el día. Chicos, llegó el día de por fin dar inicio a hablar de Star Wars. ¿Y qué momento? Porque en mayo se viene la película de Mandalorian y Grogu. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que empezando con con las películas que han empezado todo esto? Y hablamos básicamente de lo que fue conocido originalmente en su momento, simplemente Star Wars. Aquí en tanto Latinoamérica como en España llegó con el nombre de Las Guerras de las Galaxias. Y años después, George Lucas, el director y escritor de esta película, le hizo unos añadidos y unos pequeños cambios, retitulando la película como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y yo creo que para los que han visto esa película en su tiempo, ya sea mi papá o algún familiar suyo, en su tiempo que lo haya visto, se haya quedado con demasiadas dudas por el hecho de que, ¿cómo que episodio 4? ¿Y qué pasó con el episodio 1 o 2? Porque claro, después llegó en 1980 el Imperio Contraataca, que llegó que llevó el subtítulo de episodio 5, y luego el regreso del Jedi, que llegó en el 83, que fue el episodio 6. Y claro, te preguntas, ¿y los episodios 1, 2 y 3? Ahí fue cuando a finales de los 90 llegó George Lucas a dirigir toda esa trilogía de precuelas que ya lo hablaremos más adelante. Pero vamos con la película que lo inició todo. El episodio 4, Una Nueva Esperanza. Película perteneciente a la primera trilogía de Star Wars, la trilogía original. Nuevamente, la película estrenada en 1978. Años después con algunos añadidos extras como personajes, CGI, escenas añadidas. Por ejemplo, una de las más míticas que encuentro de esta es que hay una escena en la versión remasterizada que yo más veces he visto de esta película. En la remasterizada hay una escena añadida que es donde Han Solo tiene una conversación con Jabba el Hutt, personaje que originalmente no lo conocemos hasta el episodio 6. Que bueno, aunque uno de los primeros cambios, las primeras ediciones nuevas que hizo George Lucas, originalmente Jabba el Hutt tenía un aspecto humano, ¿ok? No me creerían mucho, pero no me acuerdo si esa escena sí logró salir, pero la que yo más recuerdo, que es una de las últimas versiones nuevas que salieron, fue que salió el Jabba el Hutt que conocemos mayoritariamente, pero claramente con un CGI que intenta acoplarse a hacer una película de esa época, porque bueno, se nota muchísimo que el CGI hecho de las remasterizaciones queda muy rara, intentando ponerle ese filtro de película clásica. Y claro, veo la original porque sí, en internet están rodando las películas originales sin ediciones, sin añadidos, sin nada, todos tal cual originales, que por cierto es un poquito complicado y tenéis que descargarlo por mega, por cierto, no hay otro medio. Y son pesados, pero bueno. Pero la verdad es que toda la trilogía original podrán notar alguna que otra diferencia entre la original y las remasterizadas, siendo el caso más claro de diferencias entre una con la otra el episodio 6, que es el que no solamente añadidos, sino que también cambios añadidos, tanto a nivel visual como a nivel musical también. Porque me acuerdo que bueno, lo del episodio 6 lo dejaremos para más adelante, pero lo que tenemos que hablar es del episodio 4, Una Nueva Esperanza, la película que lo inició todo. El que dio inicio toda esta IP, toda esta franquicia que a día de hoy Disney sigue explotándola, ya sea para bien o sea para mal, porque sí, no todos los proyectos que saca Disney son perfectos. La trilogía secuela. Bueno, de Acolyte.
Obi-Wan. Bueno, ya, paro con eso. Pero a pesar de todos los méritos, logros que hizo esta primera película de Star Wars, lo que sería para los estándares de hoy en día, claramente notas el logro que se hizo en aquel tiempo, pero cuando lo criticas más, te das cuenta de que al menos esta primera película es mucho más simple, es mucho más sencilla de lo que recordabas, porque la historia no es que sea la gran cosa, es una historia bastante simple. El guión no intenta como... Y sí, igual intenta como meterte muy inmersivamente en este universo que George Lucas creó. También el tema de intentar meterte un poquito de lore y cosas así que... Pero claro, no hay tanto desarrollo al menos en esta primera película. Al menos esta primera película, digamos que son cosas que tienen que pasar para que la historia avance y tal y cosas así. Y claro, notarás que como que le falta desarrollo. No hay como un desarrollo así tan a gusto, por así decirlo. Algo que por lo menos tanto el episodio 5 como el episodio 6 intentaron dárselo un poquito mejor. Por eso siento yo que por muy poquito los episodios 5 y 6 son superiores a este episodio. Aunque no podemos quitarle el mérito del logro que hizo esta primera película. Así que, ¿por qué no mejor vamos de inmediato con la historia? Porque ya me estoy desviando mucho. Vamos con la sinopsis, la historia del episodio 4, que es bastante simplona. Aquí la sinopsis según Google dice: la nave en la que viaja la princesa Leia es capturada por las tropas imperiales al mando del temible Darth Vader. Antes de ser atrapada, Leia consigue introducir un mensaje en su robot R2-D2, quien, acompañado de su inseparable amigo C-3PO, logran escapar de dicha nave. Tras aterrizar en el planeta Tatooine, son capturados y vendidos al joven Luke Skywalker, quien descubrirá el mensaje oculto que va destinado a Obi-Wan Kenobi, un maestro Jedi a quien Luke debe encontrar para salvar a la princesa, quienes tampoco no estarán solos, ya que también estarán acompañados por dos cazarrecompensas, Han Solo y su inseparable compañero Chewbacca. Sí, la historia es una sencilla, bastante simple, no hay que negarlo, es una historia que cumple y no hay que pedirle nada más. Yo creo que para lo que es el primer capítulo de una franquicia que se iría construyendo de a poco con las precuelas, los spin-offs que tanto Dave Filoni como otros creadores estarían haciendo e intentar acoplarla dentro del canon. Por cierto, Tartakovsky lo intentó una vez, pero de forma muy injusta la descanonizaron su historia, que honestamente tengo que decirle, no debieron hacerlo. Pero ya más adelante hablaremos de otros, de los que son los proyectos spin-off, como los Clone Wars de Genndy Tartakovsky, la serie de 3D de Dave Filoni, la de Rebels, de Bad Batch, hasta incluso los live action como de Acolyte, de Mandalorian, Obi-Wan, la de Andor también. Sino que estaremos hablando de las 9 películas principales más los 2 spin-off que hizo Disney, que son Rogue One y Han Solo. Pero, como estamos hablando de la primera película, que al menos visualmente sabes que podía contarse mucho en este universo. Pero se van por lo sencillo, no se pide nada más. Y claro, posiblemente el guión no sea como... Igualmente notarás que por la sencillez y la simpleza claramente no se arriesgan demasiado. Solamente tienes que decirle sí a todo, ¿ok? No intentes buscarle tanta lógica y cosas así. Ya más adelante intentarás como pensándotelo un poco mejor. Pero lo que sí digo es que a comparativa de otras historias con las películas se puede notar que puedan tener alguna falta de información o falta de desarrollo, porque como saben las películas a veces suelen tener pues limitaciones de presupuesto, limitaciones de creativas y tal. Y claro, George Lucas igualmente, yo creo que Fox, que en su momento era la distribuidora de esta saga antes de que Disney la comprara, probablemente le haya limitado algunas cosas y se puede notar, o quisieron ir por un camino más sencillo para no así asegurarse tanto un fracaso, ¿ok? No sé si me entienden. Pero yo no le molesto nada. Cuando es la primera película sabemos que van a haber problemas, sabemos que no hay tanto desarrollo como tal, se van a lo simple y tal y tienes que aceptarlo. No me molesta. De hecho, cuando empiezas algo, quieres ir a lo simple, a lo seguro. Y no me molesta eso. Claramente cuando ya le quieres hacer una secuela y ahí ya te empiezas
a pensar en qué mejorar, qué mejorar tanto en historia, desarrollo y tal. Cosa que nuevamente recalco que tanto el episodio 5 y 6 mejoran con respecto a este primer episodio. Pero bueno. En general la historia es simple. Es sencilla, yo creo que cumple bastante bien y con todo el hecho de que exista un imperio que amenaza toda la existencia de la galaxia, que luego está el tema de lo que existieron los caballeros Jedi, que es un lore que se queda, que se iría construyendo de a poquito y tal, y que luego conoceríamos más a fondo con las precuelas y con los spin-offs de Filoni, pero bueno. En general es sencilla, hay que decirlo. La historia, para ser lo primero de la franquicia, yo creo que cumple bastante ok. Así que para mí no es una historia que sea la gran cosa, pero yo creo que está bien. Para mí es un 6 la historia. No arriesga nada más y cosas así. Pero como había mencionado, ahora hablemos del guión. Que el guión igualmente está bajo el encargo del propio George Lucas. Y claro, se va por un camino sencillo. Claramente lo único que le falta es desarrollo. Lo único que le falta es un poco de desarrollo. Pero lo que sí me quita puntos con el guión es que sí, con los estándares de hoy en día, todos sabemos que cuando vemos películas así de simples, notarás que, ostras, no diría que es un poco, es un poco conveniente, mucha coincidencia en esta película. Y tengo que decirlo, coincidencias en esta película hay muchas. Por ejemplo, que de la nada, así de fácil, C-3PO y Artu cuando llegan a Tatooine se topan justo cuando los capturan los Yaguas, cuando se los venden a Luke. Luke descubre el mensaje, que resulta de que Luke conocía a alguien con el apellido de Kenobi y tal. No sé, es un suceso de muchas coincidencias, hay que decirlo. También el tema de que descubran de que cuando van a la Estrella de la Muerte y tal, intentan escaparse cuando descubren que la princesa Leia está ahí y tal. Y bueno, el hecho de que no te den mucho, pero intenta no pensártelo mucho. Simple, como dije, es un guión bastante simplón. No intento buscarle tanta lógica, pero sí que es verdad que le falta... yo creo que para los estándares de hoy se pudo haber pulido mejor, yo creo. Pero si hay que hablar de los personajes, es que, man, hay algo que hay que agradecerle mucho a toda esta trilogía, que es hacer un conjunto de personajes tan memorables. Y bueno, empezando con el actor protagónico del elenco, Mark Hamill, interpretando a Luke Skywalker, que en esta primera película he visto en algunos puntos que creo que lo he mencionado en mi comunidad cuando menciono de que tantos personajes como Luke, Anakin y hasta incluso Rey pertenecen al grupo de los Su. O sea, personajes que o tienen el guión de su lado, de la nada resulta que les sale todo bien, todo gira alrededor a ellos y tal. Y el único problema que es con ello es que no hay mucho desarrollo, no hay tanta coherencia y tal. O tiene que salir simplemente porque el guión así lo quiso. Pero si tenemos que hablar, Luke sí es un poco que eres tú, porque sí se nota de que especialmente se nota un poco cuando en la batalla final, claramente, cuando a él sobrevive de casi todo. Resulta de que él es el que salva a los rebeldes temporalmente cuando destruye la Estrella de la Muerte. Sí, pero Geris tú, pero no a nivel tan exagerado. Al menos eso es el tema de Geris tú, se va perdiendo de a poquito con las secuelas. Porque al menos te da esa sensación de que a pesar de que a Luke le pueda salir todo bien, al menos te da esa sensación de que aún él es imperfecto. El episodio 5 se nota porque cuando está empezando a querer iniciar su camino de ser un caballero Jedi, sabe de que tiene defectos, sus emociones lo controlan, el tema del miedo y tal. Y claro, eso le causa también su derrota contra Darth Vader. En el sexto se nota de que pasó el tiempo, entrenó como era debido, y ya al menos está un poquito más experimentado, pero igualmente tiene sus defectos. Y eso es lo que hace que el por qué el término Geris tú se le pierde de a poco en las secuelas. Una pena,
que, que con otros personajes, con los otros dos protagonistas que he mencionado, no del todo ha salido bien. Bueno, de Anakin, de a poco, aunque no me convence del todo, aunque bueno, cuando hacen las películas. Ah, pero la de Rey... Bueno, sé que últimamente están criticando mucho a nosotros que estamos cuestionando a Rey, que es una Mary Sue, pero es que, miren, cuando hable de la trilogía de secuelas, es que me será difícil defenderla. Me será difícil, solamente le adelanto. Rey es un personaje difícil de defender por su horrible escritura, por su escritura muy mala. Pero eso cuando lleguemos a la trilogía de secuelas. Lo importante es que estamos empezando ya con la saga, hay que hablar con todo lo importante, pero lo que digo, al menos en esta primera película, Luke se siente un poquito más tú, eso sí, pero ese término se va perdiendo de a poquito con las secuelas porque sabemos que tiene imperfecciones, claramente se va mejorando de a poquito, al menos dándolo un desarrollo más facilito, un desarrollo que al menos se va entendiendo, pero al menos en esta primera película sí tiene un poquito de ese término. Bueno, otro personaje icónico, el mismísimo Han Solo, interpretado por Harrison Ford. Y qué personaje tan icónico, el carisma del actor. Yo honestamente tengo que decirlo, pero Harrison Ford es de mis actores favoritos. Él hizo Indiana Jones, claramente. Otro de mis personajes más icónicos del cine. Y vamos, el carisma, un cazarrecompensa, un poco pesado igual, pero... ¿qué otra cosa? No me acuerdo bien qué otra cosa, pero... no sé si decirle narcisista, pero... el hecho de que el man se le nota que o tiene miedo, tiene que sobrevivir, aunque bueno, te ponen ese subtrama del hecho de que Han tiene que deberle mucho a Jabba el Hutt también porque tiene deudas con el dichoso personaje mencionado. Cosa que lo iremos entendiendo un poco más con las secuelas, pero con una película ya el personaje, lo único que le da defecto es que claro, nos dan esa faceta que tiene esa firmeza del hecho de que no se quiere meter en un conflicto tan grande como pelear contra el propio imperio, porque está incluso en el último acto, cuando antes de empezar la pelea final, él se va porque claramente tiene que pagar sus deudas y tal, y dice de que no quiere apoyar a mucho a los rebeldes, pero ahí se juegan con el típico guionazo de que personaje que dice que no va a ayudar y ya después ayuda, no sé. Y bueno, como iba diciendo, lo único que le saco de mal al personaje de Han Solo es ese momento que se hace ese típico cliché de que al final sí ayudaba a Luke. Bueno, porque después se vuelve comandante de los rebeldes, un líder nato del ejército, hasta que en el episodio 7 lo hicieron perderlo mucho. Es que ya de las cagadas de la secuela hablaremos más adelante, pero bueno, es que en general Han Solo es un personaje icónico, no hay que negarlo. Y otra, del trío protagónico, está la mismísima Carrie Fisher, interpretando a la princesa Leia, un personaje icónico de la franquicia. Y a pesar de no aparecer tanto como Luke o como Han, hasta incluso no tanto como Obi-Wan, Chewbacca, C-3PO y R2, al menos no cae en el típico cliché de la damisela en peligro, porque ella es una mujer que también lucha por la causa de los rebeldes, ella también apoya, ella es una líder, y nuevamente, se recalca nuevamente que en esos tiempos, antes de los días oscuros, teníamos personajes femeninos bien escritos. Cómo te odio, Capitana Marvel. Cómo hemos perdido mucho el cómo saber escribir un buen personaje femenino. Y bueno, la actuación de Carrie Fisher yo creo que es la más adecuada a los momentos. Y es un personaje imposible de no amar. Imposible de no amar. Sí que pierden mucho con las secuelas, pero nuevamente digo, las secuelas las dejaremos para más adelante. Pero en general, con lo poco que aparece, ya el personaje se ha quedado a un nivel bastante icónico, no hay que negarlo. Y bueno, hablemos del villano icónico de la franquicia, el mismísimo Darth Vader, que está interpretado tanto física como en actor de voz. Que para los que no sepan, Darth Vader está por parte de dos actores.
En primero está James Earl Jones, quien da la voz de Darth Vader, una voz muy icónica, que por cierto, que en paz descanse, al igual que Carrie Fisher. Bueno, y es una voz imponente, es una voz siniestra, es una voz icónica, y el hecho de, y por la respiración que hace por la máscara, es tan icónico. Luego está David Prowse, quien es el actor que lleva el disfraz de Darth Vader a nivel físico. Él era un físico culturista por lo que investigué, y él es el actor que se puso el disfraz en la mayoría de las películas de la saga, solamente que James Earl Jones era el único que le daba las voces y tal. Y honestamente, bueno, en la primera película, si se preguntan, ¿hay pelea de espadas láser? Sí, pero no, obviamente no es nada de dinámica como en las películas que conocemos hoy en día. Hasta incluso el episodio 5 me parece muy superior, mejor. Aquí es como muy contenido, demasiado contenido. Hasta incluso me recuerda a un duelo de estoques, el de Obi-Wan contra Darth Vader. Pero bueno, Darth Vader es un personaje muy icónico, imposible de olvidar. Y bueno, hablando del mismísimo Obi-Wan, que aquí en esta película está interpretado, bueno, en la trilogía original está interpretado por Alec Guinness, actor que también falleció hace ya un tiempo, pero el carisma que le da, un personaje que ya se nota que le ha pasado los años, se nota que ha tenido la sabiduría necesaria, sabiendo de que él es uno de los últimos Jedi que quedan en la galaxia, aparte de Yoda, y él mismo el que le propone a Luke seguir los caminos de la fuerza, aunque claro, después ahora que recuerdo la nefasta spin-off de su serie que hicieron con Ewan McGregor, ay, voy a tener que hablar de ello un poquito fuerte, pero bueno. Pero el personaje claramente no nota que hace mucho, porque de hecho se hace uno con la fuerza en la pelea contra Darth Vader. Y bueno, hubieras esperado un poquito más, eso sí, un poquito más de participación, pero igualmente yo creo que para la edad que tenía en ese entonces Alec Guinness no le podías pedir mucho, pero con lo necesario yo creo que me quedo de acuerdo, pero igualmente yo creo que pudo haber sido un poquito mejor, un poquito más, yo creo. Y bueno, de otros personajes que salieron tan icónicos de esta película está pues el dúo de C-3PO y R2-D2, que C-3PO está interpretado por Anthony Daniels, personaje icónico que nunca dejó su papel de C-3PO en todas las películas, en todas sus apariciones, nunca lo dejó. Luego tienes a Kenny Baker, el actor que dio vida a R2-D2 dentro del traje, que también en paz descanse. Es que el carisma y eso de que R2-D2 no tiene diálogos ni nada, solamente se comunica por pitido, y por los diálogos que saca el C-3PO tenéis que más o menos interpretar lo que están diciendo, pero este dúo, si bien cómico, es que es imposible, es imposible. Obviamente, no tendrán como la escritura tan grande, por así decirlo, pero de personajes que intentan medio aportar, pues medio aportan, por así decirlo. Luego está pues Chewbacca, que también Peter Mayhew, que es el actor que lo interpreta también, que en paz descanse, ya hace unos años que también falleció. Creo que falleció casi a la par que Carrie Fisher. Y bueno, un personaje también no tiene diálogos, pero el carisma, el cariño que se le tiene a este personaje, lo gruñón, lo cariñoso, y también el buen compañero que se puede tener junto con Han Solo. Bueno, ay, cómo te queremos, Chewbacca. ¿Por qué te arruinaron en la secuela? No, en serio, lo que le hicieron en la secuela a Chewbacca es un crimen, es un crimen. Y el último que quiero recalcar es a Peter Cushing, que interpreta al general Tarkin, uno de los comandantes, bueno, comandante general, no me acuerdo bien, del Imperio, que aparece mucho en esta primera película, y que medio lo revivieron con otro actor, pero a medio de CGI en la película Rogue One de 2016, y honestamente, y mira que de esos personajes que lo reviven con computadora o CGI, son de aquellos que al menos para mí me funcionan mejor, no como la porquería que hicieron en Flash.
oh Dios, que revivieron a Christopher Reeve y a otros actores con ese horrible CGI, con ese horrible fanservice. No, terrible. Pero al menos Tarkin, con lo poco, claramente no será tanto a nivel de guión, porque al menos cumple como el típico papel de comandante que tiene que salir todo, un típico comandante que quiere demostrar de que con la Estrella de la Muerte es todo un arma para esparcir todo el miedo ante el Imperio en la galaxia, con lo poco que aparece. Y bueno, aunque la personalidad igualmente medio intenta justificar un poco el tema en Rogue One, pero bueno. Y bueno, hablando de Rogue One, ya dejando de lado los personajes, la historia claramente te deja algunas lagunas argumentales. Por ejemplo, la más evidente de todas fue el cómo se consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte, que se los queda la princesa Leia y luego se los da R2-D2. Cómo es que encuentran fácilmente el tema del punto débil de la estrella, que nada, aunque eso sí es una laguna argumental, un problemita de esta película, que al menos Rogue One lo resuelve. Al menos sí, aunque el error se queda en esta película, al menos en Rogue One intenta compensarlo en lo que fallaba en esta película. Pero como estamos hablando de esta película, es un agujero argumental, lo mires por donde lo mires. Y bueno, el tema de las conveniencias, coincidencias por aquí y por allá y tal. No hubo tanto desarrollo, todo tiene que ser simple y tal. Un papel que se tiene que cumplir a la medida, pero bueno. En general, el guión sí en parte es mejorable, pero yo creo que cumple con lo mínimo. Pero pudo haberse arriesgado un poquito más. Así que en general es medio mejorable el guión, hay que decirlo. Yo creo que le voy a dar un 5. El guión le voy a dar un 5 en general. Ahora vamos con el ritmo, que también le voy a dar un 5 al guión. No, perdón, al ritmo, a la narrativa, porque se nota que no hay tanto desarrollo. O sea, te da esa pizca, pero ya después se olvidan de ello y tal, y la película tiene que seguir. Tiene que seguir adelante y tal, y bueno. Y bueno, la película no solamente te compensa con todo lo que va pasando en la película, también tiene escenas de acción bastante buenísimas. Y bueno, el aporte técnico que tenían de esa época yo creo que lo compensó bastante bien. Ha envejecido muy bien, de hecho. Siempre y cuando, depende de que hablemos de la versión remasterizada o la versión original, que honestamente ambas, la versión original es la que mejor ha envejecido, hay que decirlo. Pero bueno, en general, a ritmo sí es mejorable, porque lo único que le faltó es mejor desarrollo. Es lo único que le faltó para mí. Banda sonora, no podemos negarlo. Permiso que voy a acompañar mejor este aspecto. Voy a poner el tema de la cantina de Tatooine. Y bueno, la banda sonora, encargado por el legendario John Williams, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres. Una banda sonora de 10. La música tanto imperial, de los rebeldes, la batalla, los momentos, todo yo creo que va muy acorde. Y bueno, qué decir, es que memorable en mayúsculas la banda sonora. A día de hoy es imposible no olvidar la banda sonora de John Williams con Star Wars. Imposible no olvidarlo, en serio. Para mí la banda sonora es... Y bueno, ninguna película de Star Wars falla en su música, hay que decirlo. Algunas cambian un poco el tono, por ejemplo en The Mandalorian le ponen ese toque medio western, pero como digo, ningún proyecto tiene una mala banda sonora. Ningún proyecto de Star Wars tiene mala banda sonora, pero lo que es apenas en esta primera película, por ejemplo el tema de la cantina, el tema de inicio de la película, el tema del imperio, el tema de la famosa escena de las dos lunas de Tatooine, la escena de cuando Luke ve las dos lunas, esa escena es un tema también muy icónico y muy usado en muchos momentos de la saga. Pero bueno, en fin, es que ¿qué hay que decir? La banda sonora que hizo John Williams es que es de aplaudirle. Es que hay que aplaudirle a John Williams. Nunca hace malas bandas sonoras. Para mí es un 10 absoluto. Y bueno, terminamos con aspectos visuales.
película de finales de los 70, maquetas, efectos especiales mínimos y claro, escenarios totalmente hechos desde cero, efectos prácticos obviamente y bueno, la variedad de seres alienígenas, ya sea a medio de trajes, marionetas y tal, es que lo que han hecho en esta película simplemente es increíble para lo que fue en su época. No hay que negarlo. Claramente sí, hoy en día es más fácil utilizar un poco mejor por el CGI, el avance de la tecnología, pero en ocasiones no se olvidan igualmente de los efectos prácticos porque sí, hay momentos donde siguen utilizando este tipo de efectos, pero para lo que fue en su momento, yo creo que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito a nivel de aspectos visuales. El aspecto técnico de la película es increíble. Para mí, yo creo que igualmente le voy a dar un 6. Así que, tenemos ya los 5 puntos listos. Tenemos historia un 6, guión un 5, narrativa un 5, banda sonora un 10, aspectos visuales un 10. Tenemos Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, del año 1977. Ojo, perdone por si acaso, si me he equivocado. 1977, aunque otros dicen que es 1978. Pero ustedes ya me dirán si estoy en lo correcto o no, pero me voy a quedar con el 78 porque aquí investigué de que fue el estreno aquí en Chile, pero bueno. 1978, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, del director George Lucas, se lleva una calificación de un 7.2 de 10. Una nota un poquito alta. No sé si estarán todos de acuerdo, pero yo creo que es muy buena por lo que fue en su época. Es muy buena, no hay que negarlo. Claramente, como dije, a nivel de escritura y de ritmo son mejorables, tienen que mejorar. Y la historia es bastante simple, pero es que ya con todo lo demás, es que es una película que ha hecho un marcaje dentro de la historia del cine, no hay que negarlo. Y todo el mérito que tuvo en su momento se lo tiene más que merecido. Lo que le equivalió el lanzamiento de sus otras 2 secuelas, el episodio 5 en 1980 y luego la conclusión de esta trilogía en 1983 con el regreso del Jedi. Todo el mérito, si bien la primera puede tener problemitas, todo el mérito se debe acá. Aunque claramente todos sabemos que las secuelas son las que medio lo superan un poquito más. Así que hasta aquí dejamos la crítica de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Una película muy buena para su tiempo. Una película que hizo historia para el cine, para el séptimo arte, para la ciencia ficción claramente, porque bueno, en esos tiempos también estaba Star Trek, las originales. Aunque no soy tan fan de Star Trek, tengo que decirlo, no soy tan fan de Star Trek, aunque solamente me he visto las películas modernas, la de Chris Pine. Pero bueno, en algún futuro podría hablar de Star Trek, pero bueno. Pero en general lo de Star Wars, imposible olvidarlo. Lo único que quiero olvidar son las secuelas, pero bueno. Así que hasta aquí dejamos la crítica de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Si les ha gustado, dejen su grandísimo like. Y si no quieren perderse ningún contenido mío, solamente tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Redes sociales estarán en la parte de descripción, mi servidor de Discord donde están totalmente invitados. Arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita de la lista de producción de todas las críticas que ya hemos hecho hasta ahora. Y con esto, crítica de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza terminada. Así que yo soy Isa14 Games y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nada, frikis y gamers, nos estaremos viendo en un próximo video. En este hermosísimo canal Freaky Gamer para frikis y gamers. Nos vemos. Bye bye. Ay, por cierto, que la fuerza los acompañe.